Buenas tardes, en nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores y senadoras integrantes de esta comisión, también a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y al equipo que la acompaña. Saludamos a la Secretaría Ejecutiva y buenas tardes, Magdalena. ¿Tenemos cuenta? Sí, señora presidenta, la siguiente es la cuenta. Hay un mensaje del presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto del proyecto de ley en primer trámite constitucional que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales. Enseguida, los comités remitieron a la Comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre calificación jurídica de los animales, a objeto que la Comisión se pronuncie sobre dicha iniciativa y, de ser aprobada, proceda a refundirla conforme lo dispone el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, con el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre bienestar animal que ya ha sido visto 2 veces por esta comisión. Luego hay un oficio del director del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Hernán Bríger, mediante el que contesta un oficio enviado por la Comisión respecto a las razones por las cuales el servicio autorizó, por la vía de la pertinencia, el proyecto denominado Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví. Hay un oficio de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, señora Flavia Liberona, con el que remite un documento que contiene un análisis de la Ley 18.450 que subsidia obras privadas de riego. Y finalmente, una solicitud de la Coordinadora por la Defensa de Glaciares para exponer nuevamente acerca del proyecto sobre protección de glaciares a objeto, según expresa, de equiparar el tiempo que se les otorgó con el que utilizaron las entidades gremiales y otra ONG. Eso es todo, señora presidenta, en cuanto a la cuenta. Muchas gracias, Magdalena. La correspondencia, y le pido que quede a disposición de los asesores y senadores y senadoras, y se ofrece la palabra sobre la cuenta recién expuesta. Entonces pasamos al punto 1 de la tabla y único punto de hoy, por favor. Presidenta, el único punto de la tabla de hoy es el estudio del proyecto en segundo trámite constitucional que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos y facilita su reciclaje o reutilización. Corresponde a los boletines 12.407-12 y 12.821-12 refundidos. A este proyecto se encuentra invitada la señora ministra del Medio Ambiente, quien ya está aquí presente, y presentó sus excusas la Fundación Océana, quien también estaba invitada por razones de salud de la persona que iba a exponer. Eso es, presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Le damos la bienvenida ahí nuevamente a la ministra Carolina Schmidt. También entiendo que está acompañada por Andrea Barros y Tomás de Tesanos. Bienvenidos, y le vamos a dar la palabra para que revisemos este proyecto de colillas en segundo trámite constitucional. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la senadora Allende, a los senadores ahí, Durresti, Durana y Provence presente, a la secretaria de la comisión y todos los que nos acompañan hoy. Si pudiera compartir pantalla, traje una pequeña ahí presentación que espero compartir con ustedes en relación a las colillas. A ver si me... Exactamente, aquí estamos. A ver. Ahí está. Perfecto, ahí se ve bien. Bueno, espérenme. Ahí. Listo. Este proyecto de ley en segundo trámite constitucional básicamente pretende hacerse cargo de un problema que tenemos a nivel global y tenemos también muy presente en nuestro país, que es la enorme presencia de colillas, sobre todo contaminando playas, aguas y zonas lacustres en nuestro país.
Las colillas son un elemento tremendamente contaminante, ya que una colilla contiene hasta 7.000 químicos tóxicos distintos que cuando entran en contacto con el agua tienen efectos muy importantes sobre la naturaleza. Una colilla contamina hasta 50 litros de agua dulce, en el caso de agua salada, hasta 10 litros de agua salada, ya que justamente es la colilla la que retiene la mayor parte de los componentes nocivos del cigarro y que justamente cuando se ponen en contacto con el agua se liberan. El efecto en el medio ambiente de una colilla va entre 7 y 12 años, pero sus consecuencias pueden durar muchísimo más, hasta 25 años. A nivel global, 4,5 billones de colillas se reparten cada año y afectan fuertemente a los ecosistemas donde terminan. Hay fuertes información al respecto y vemos que la recolección que se hace, las limpiezas de playas que se realizan entre un 30 y un 40% de los residuos que se recogen en estas limpiezas son justamente colillas de cigarrillo. Nosotros vemos en Chile, en las limpiezas de playa que se realizan en nuestro país, el principal elemento que encontramos en esta limpieza son justamente las colillas. Y ponemos ejemplo, la limpieza realizada el año 2019, las colillas encontradas superaron las 91.000 colillas. Después le siguen envoltorios de comida, tapas plásticas, mucho plástico, como veíamos, y después es un tema bien relevante, pues la ley de plásticos de un solo uso justamente va en esa dirección y que esta comisión aprobó hace corto tiempo atrás. Pero las colillas, como digo, son este elemento masivamente encontrado, mayoritariamente encontrado y que esta ley pretende justamente abordar. Las colillas son un elemento tremendamente difícil de reciclar. Ustedes ven ahí la foto, ¿verdad? Nosotros las colectamos, tratamos, pero la verdad es que es muy difícil lograr el reciclaje de las colillas, ya que como tienen componentes muy tóxicos que quedan del cigarro, es necesario sacar esos elementos tóxicos para poder reciclarlo. Y hay, digamos, muy pocas plantas que tienen la capacidad para poder realizar esa separación de los elementos tóxicos necesarios para poder reciclarlo. Las colillas no son biodegradables, a pesar de que gran parte de las personas creen que son biodegradables, los elementos que puede estar hecha una colilla pueden llegar a ser biodegradables. Sin embargo, esta misma acumulación de tóxicos, de toxinas en la colilla hacen que cuando se degradan los elementos que la componen, estos elementos tóxicos quedan en contacto con la naturaleza y particularmente con el agua. Y un problema grande que tenemos es justamente esta como idea generalizada de que son un elemento degradable, entonces la gente la deja tirada en todas partes, en la playa, porque creen que de alguna manera se van a degradar naturalmente. Las colillas son, ¿verdad?, altamente peligrosas, ya que justamente en el filtro que tienen está compuesto de este acetato de celulosa, que es un polímero plástico que no es biodegradable y que puede permanecer en el medio ambiente hasta 10 años, pero lo que más problemático es que va liberando lentamente los compuestos tóxicos que quedan retenidos justamente en este filtro, la nicotina, los metales pesados, etc. ¿Cuál es el objetivo del presente proyecto? Es impedir la contaminación que generan las colillas en las playas y en los ecosistemas del país, estableciendo la prohibición de fumar tanto en las playas de mar, de río y de lago, así como la prohibición de botar colillas en la vía pública, en las playas, en los parques nacionales y en otras áreas de conservación de nuestro país. Este proyecto nace de mociones refundidas, ¿verdad?, de manera transversal, de muchos diputados y diputadas, y se fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, se encuentra en segundo trámite constitucional y un proyecto que se encuentra con suma urgencia para que ojalá podamos contar con esta legislación este verano en nuestro país. ¿Qué es lo que hace? Modifica esta ley dos cuerpos legales. Uno, amplía la ley que regula las actividades relacionadas con el tabaco, que es la ley 19.419, extendiendo la prohibición de fumar a playas, a mar, a río, lago. Ustedes saben, ¿verdad?, que actualmente existe la prohibición de fumar
en lugares cerrados. Bueno, se extiende esta prohibición justamente a estos ecosistemas que son los que están principalmente contaminados por colillas, protegiendo justamente las playas y océanos de nuestro país de la contaminación por colillas. Segundo, prohíbe botar las colillas en la vía pública. Esto con el objetivo de evitar la contaminación del agua y los ecosistemas donde estos residuos desgraciadamente terminan. Adicionalmente establece que todos los centros de atención a público, ya sean, ¿verdad?, los supermercados, los restaurantes, las universidades, los aeropuertos, los teatros, donde toda la gente lo que hace, como ya está prohibido fumar adentro, lo que hace la gente es salir a fumar afuera, y vemos, ¿verdad?, afuera y en la entrada de estos establecimientos la gente fumando. Bueno, la ley establece que estos deben contar con contenedores de depósito para que las personas dejen ahí la colilla y las cenizas y los filtros, y no, ¿verdad?, queden tirados en la vía pública. En caso de que se incumpla cualquiera de las medidas anteriores, se establece una multa entre 1 y 4 UTM, y se establece además que quienes encargan de la fiscalización de estas medidas no solo son los inspectores municipales, la autoridad sanitaria, la policía marítima, sino que también cualquier ciudadano, ya que esta ley establece la facultad que todo ciudadano puede hacer una denuncia por incumplimiento de estas medidas. Adicionalmente, este proyecto de ley modifica el Código Penal estableciendo una sanción para el que bote colillas en las playas, en los parques nacionales u otra área protegida. Prestación de servicios en servicio, esta sanción, ¿verdad?, consta de dos alternativas. Primero es que presten servicio público, un beneficio a la comunidad consistente en la limpieza de playas, lagos o ríos. Y en caso de que no haya consentimiento por parte del sancionado, ¿verdad?, una multa entre 1 y 4 UTM. Yo quiero destacar que este proyecto de ley, que es un proyecto, como ustedes ven, bastante corto, bastante simple, genera un enorme impacto general. Y son cambios de hábito, ¿verdad?, que cuando se realizan en el medio ambiente. Y lo vimos con dos leyes que fueron aprobadas hace, ¿verdad?, corto tiempo atrás por este Congreso, que es la ley Chao Bolsas Plásticas, que logró evitar el uso de más de 8.000 millones de bolsas plásticas en nuestro país desde la promulgación de la ley. Las cantidades son gigantescas. La verdad es que existe una poca conciencia de cómo la suma de actos cotidianos masivos, ¿verdad?, que se genera puede llegar a tener un impacto de estas dimensiones. Y justamente este tipo de legislaciones que nos impulsa a un cambio de hábito que nos cuesta mucho empezar, pero que una vez que lo hacemos, no solamente, ¿verdad?, generamos un impacto enorme en el medio ambiente, sino que también los ciudadanos, y lo vamos a ver posteriormente, queremos sumarnos. Mayoritariamente la ciudadanía es muy proactiva en querer sumarse a este tipo de medidas. Así también lo vamos a ver en la ley de plásticos de un solo uso, ¿verdad?, que fue ya promulgada el 13 de agosto y, como ustedes recordarán, establece un plazo de 6 meses para entrar en plena vigencia, y en ese caso ya este 13 de febrero queda totalmente prohibida la entrega de todos los cubiertos plásticos, todos los envases de Plumavit, revolvedores, bombillas, etcétera, etcétera, y justamente nos va a permitir atacar estas 23.000 toneladas de productos plásticos de un solo uso que se utilizan en todos los locales de comida y delivery de nuestro país cada año. Una de las cosas que vimos con mucha fuerza es cómo estas medidas, ¿verdad?, que establecen restricciones al mal uso y abuso de ciertos elementos, finalmente la ciudadanía se quiere sumar a este cambio cultural y a este esfuerzo por proteger al medio ambiente. La ley que Chao Bolsas Plásticas fue consagrada por la propia ciudadanía, elegida por la propia ciudadanía, la mejor política pública del año 2018, y a pesar de que más que alguien, ¿verdad?, tuvo el mal rato de salir del supermercado con las cosas de la mano al principio, al final todos
se sumaron y nos acostumbraron a generar este cambio cultural. Y hoy día vemos en la encuesta nacional de medio ambiente justamente como el 95% de las personas estuvo de acuerdo en prohibir las bolsas plásticas como una medida que contribuye fuertemente dado su enorme impacto ambiental. Nosotros creemos que lo mismo con la ley de plásticos de un solo uso y con la posibilidad de sacar esta regulación, ¿verdad?, para hacernos cargo de las colillas contaminantes, van exactamente en la misma dirección, permitiendo impulsar pequeños cambios de conducta, pero que generan enormes impactos y permiten avanzar en el resguardo de la salud y los ecosistemas, y particularmente en este caso del agua dulce y de los océanos y la biodiversidad que habita en ellos. Así que aquí gusto de poder avanzar y sacar adelante conjuntamente este proyecto. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra sobre la presentación. Yo creo que este es un proyecto, como usted señala, que se suma a otros esfuerzos que hemos realizado. Destacar que es una moción parlamentaria, como la prohibición de bolsas plásticas. A partir del 13 de febrero ya no entrega, y también prohibición de plásticos de un solo uso. Así que creo que es importante que podamos darle la celeridad también que requiere, y tal cual lo habíamos conversado también. Así que yo ofrezco la palabra sobre el punto y de ahí le propongo que revisemos el comparado y comenzar su revisión en particular. Senadora Allende. Presidenta, yo quiero sumarme al hecho de que me parece súper positivo que efectivamente podamos despachar con bastante celeridad, porque es bastante, algo yo creo que bastante ciudadano, pero además fundamental, porque es muy dramática las cifras que se nos entregan y las consecuencias que se derivan de aquello. Son acciones bastante irresponsables que la gente no mide lo que significa. A mí lo que me preocupa, y me gustaría que la ministra se extendiera un poco más, en la dificultad que tiene reciclarse. Quiero saber si existen esos recicladores, dónde, en qué magnitud y qué se está haciendo entonces hoy día con todas estas colillas que se recogen, porque una cosa es recoger y otra cosa es a dónde van a parar. Está bien que evitemos que no vayan a los océanos, pero no es suficiente. Entonces me interesaría mucho conocer más, vi la dificultad, pero no el detalle del cómo se está tratando hoy día. Creo que es un tema de la mayor relevancia, eso por un lado. Y después, claro, surge una inquietud natural, entiendo que el senador Durresti la había manifestado, en fin, pero claro, yo creo que hicimos muy bien en la prohibición de las bolsas plásticas. Creo que hicimos muy bien, sobre todo de un solo uso, este abuso, como se ha dicho, de bombillas y una cantidad de elementos de un solo uso que no. La duda que tengo yo y las cifras que entrega la ministra en esta consulta del medio ambiente del 2018, a mí me gustaría hoy día tener datos más actualizados, porque yo tengo la impresión que desgraciadamente con la pandemia, no sé si necesariamente se ha logrado rebajar las cifras de uso plástico o qué se está ocurriendo, porque, bueno, obviamente hemos visto la obligación de usar mascarilla, una serie de cosas, y yo no sé exactamente dónde se están también tratando. A mí es una de las cosas que más me choca, que creo que es un tema cultural de nuestro país de largo alcance, porque es muy dramático y tiene que ver con lo que decía la ministra también en las playas, a la afuera de los edificios, donde la gente sale ahora a fumar, ya que no puede fumar en los ámbitos cerrados, falta contenedor y parece lo más natural tirarla al suelo. Bueno, otro tanto digo yo con las mascarillas. Algo que me choca es cuando uno ve las mascarillas en los suelos y uno ve que ha proliferado, cosa que es necesaria y ha sido de una tremenda ayuda a la ciudadanía, mucho comercio en los barrios, puestos que ayudan con la fruta, las verduras más esenciales, dado que hemos estado en cuarentena por periodos muy prolongados. Eso es excelente, pero ahí uno ve que se está usando la bolsa plástica nuevamente para entregar ese kilo de manzana, tomate, palta o lo que sea que se compra a 2 cuadras de la casa, digamos. Entonces, a mí me gustaría que en eso la ministra no actualizara más la cifra, porque yo siento una cierta preocupación y ojalá no estemos retrocediendo. Y el reciclado escapa un poco a este proyecto, pero creo que ya que va a abordar el reciclado de las colillas, me gustaría saber cómo se está tratando el tema de las mascarillas, porque entiendo que es una necesidad que nos va a acompañar por más tiempo todavía, y creo que como país
no basta solamente en seguir concientizando en el uso, sino que qué se hace con ellas. Creo que es un tema de salud pública también y medioambiental extremadamente relevante. Eso es lo que yo quería, por supuesto, plantearle a la ministra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Durruti, solicitó la palabra. Sumándome a los planteamientos de la senadora Allende, saludar ahí a la ministra, a su equipo, y creo, ministra, que tenemos que aprobar este proyecto. Yo lo voy a respaldar sin lugar a dudas, pero creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos. Creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos. Yo comparo perdonen la analogía que voy a hacer, pero es una técnica legislativa que creo que no es la correcta. Nosotros estamos votando distintos proyectos de acoso sexual en el ámbito de la educación, en el ámbito del deporte, el acoso sexual en el ámbito del mundo científico, y creo que en ese orden de cosas, perdonen la analogía, no es directa, pero creo que es una mala técnica legislativa que estamos estableciendo una ley de acoso sexual para cada actividad. Lo que nosotros deberíamos tener, creo que es una ley marco de acoso sexual para las distintas actividades donde se produzca. Hago ese símil para llevarlo acá. Si nosotros hacemos prohibición de colillas, quienes visitamos playas, quienes, como dice Isabel, caminamos afuera de un edificio, afuera de un restaurante, es una concentración brutal. Creo que apuntamos a una norma, pero me hace ruido, ministra, cuando usted hace en su presentación que, por ejemplo, las etapas de bebida es una cosa brutal, y eso es de una descomposición mucho mayor, y que permanece en el tiempo, y uno se las encuentra en un río, en un lago, en el mar. Lo que ocurre hoy día con las mascarillas, que no nos hemos dado cuenta, pero la cantidad de mascarillas que están circulando y que son algunas de unos materiales que difícilmente son degradables. Entonces, como norma, ministra, y usted como ejecutivo y colega, ¿no será necesario incluir algunos de estos productos, asimilar otros productos que sean similares a la colilla e incorporarlos y poder establecer esta prohibición? Porque en definitiva, aquí lo que nosotros estamos prohibiendo es este desecho fácil, que es el cigarro, que tú llegas y lo botas como si eso fuera reciclable, o la tapa de bebida, o la mascarilla, u otros productos que ustedes hicieron en ese catastro. Yo solo hago esa referencia. Y también, ministra, ver el procedimiento. Nosotros vemos el proceso sancionatorio, pero cuando tú no tienes dónde botar la colilla, o la colilla la botas en el mar y la botas en la playa, difícilmente te la vas a llevar y la vas a botar seguramente, en vez de la playa, la vas a botar en el camino, la vas a botar afuera del auto, la vas a enterrar no en la arena, en la línea de playa, sino que la vas a botar. Yo creo que aquí también tenemos que establecer ciertas líneas de reciclaje, de dispensadores, de obligación de los municipios, de poder tener recipientes. Solo hago esa referencia para que una muy buena idea, una muy buena iniciativa, no sea letra muerta y simplemente exista como ese letrero que dice no fumar. Claro, la gente no fuma, pero al final está fumando igual, porque por algo están esas colillas. Solo hago esa referencia, que podamos abordar con mayor éxito una norma en la cual, sin lugar a dudas, estamos de acuerdo. Gracias, senador Durresti. Senadora Allende. Sí, perdón, es que justamente se me olvidó agregar algo que hizo una cierta referencia al senador Durresti, que yo comparto también sus observaciones. A mí me preocupa cuando generamos más responsabilidad a los municipios y no les generamos los recursos. Yo creo que no podemos seguir cargando la mata que siempre estamos diciendo, y que el municipio se ocupe, que el municipio fiscalice, que el municipio, etcétera, 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 y esto no va acompañado de recursos. Esto es un tema sumamente importante, porque yo creo que las municipalidades, con toda razón, cada día se sienten más menoscabadas en sus atribuciones, no en sus atribuciones, en su desempeño, porque se les genera más y más responsabilidades que no logran hacerlo, porque no cuentan con el personal suficiente o no tienen los recursos suficientes, o simplemente seguimos recargando la fiscalización. Ese es un tema. Y el otro, que también la ministra nos dijera, porque dijo ahí, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia. ¿En qué términos y condiciones? Le damos esa facultad a cualquier ciudadano, que yo creo que es muy relevante que ayude, pero también esto tiene que tener un sentido.
si esto va a ser escuchado, tiene alguna razón de ser, a dónde llega esa denuncia, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que ponerle mucho énfasis en los dos elementos que hemos coincidido con el senador Durresti. O quizás algo más, no solo la colilla, por un lado, aunque son específicas, a lo mejor de tratamiento diferente, pero si no generamos muchas facilidades donde se puedan votar, por un lado, y después el reciclaje, que es la inquietud que tengo que le pregunté a la ministra, la verdad es que siempre pasan a ser un poquito letra muerta. Porque la gente, uno, se convenció de que estaba prohibido fumar en los espacios cerrados, pero no en los espacios públicos. Entonces, ha costado mucho más, acuérdense la discusión que tuvimos con los estadios, los parques, las plazas. A muchos de nosotros se nos trató como exagerados, como intolerantes, como, en fin, porque la gente no mide el fumador pasivo. Y normalmente el fumador activo es bastante ciego a la hora de ver las consecuencias que tiene para los no fumadores. Es simplemente el hecho de que esté concentrándose en el aire, digamos, el humo que genera con los componentes nocivos que tiene. Entonces, a mí me gustaría mucho un poco ver cómo se va a abordar todo esto. Y por eso decía también la referencia a actualizar la información. Yo creo que nuestra situación hoy día es bastante diferente al 2018. Me gustaría que la ministra hiciera cargo de esto, lo que hablábamos antes, las mascarillas botadas en distintos lugares, cómo se están reciclando, con qué material se están haciendo hoy día, y no todas son biodegradables, ni mucho menos. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Sobre el punto igual, es que yo creo que hay decisiones que vamos a tener que tomar, porque yo comparto o entiendo lo que manifiesta el senador Durresti, que hacemos respecto a un mismo tema, pero legislamos respecto de ámbitos distintos, que era el ejemplo sobre las leyes de acoso sexual que hemos ido aprobando y trabajando. Pero claramente en el tema de los procedimientos, si por ejemplo acoso sexual es en el ámbito académico o en el ámbito de la salud, tenía aristas distintas y por eso se tomó la decisión de ir legislando de manera separada pero con el mismo propósito. Y acá yo creo que esta es una ley que se complementa con otra. La ley antitabaco, yo creo que su principal virtud fue que permea culturalmente en una conducta que es la deseada. Y acá lo que aspiramos es lo mismo, es que hace más allá del reciclaje, que me parece que es algo inherente a la ley que tiene que estar considerado, pero yo incluso la pregunta es ¿por qué no ser más restrictivo? Entiendo que la legislación europea un poco es más amplia incluso. No sé si se puede pronunciar el ministerio respecto de eso, y también yo tenía la duda cómo opera la denuncia ciudadana, pero entiendo que el objetivo de la ley es un cambio cultural de conducta, porque nos cuesta, o sea, cuando uno ya sabe que está prohibido, al final el conocimiento que uno tiene es ese, está prohibido fumar y tirar colillas en la playa, evidentemente que al menos se reflexiona respecto de hacerlo o no hacerlo, más si tiene una multa. Muchas gracias. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de ir por todas las consultas realizadas, si podemos profundizar en la materia. Efectivamente, el objetivo de esta ley, como señalaba, es cambiar conducta, dirigido particularmente, y como atañe a esta comisión, en referencia a la salud de los ecosistemas. Por lo tanto, no se hace en base a digamos, un análisis de la ley de tabaco en cuanto a si digamos, es bueno para las personas fumar en un lugar o no en otro, y el fumador pasivo, etcétera. Entendemos que es pésimo para todo el mundo, sé que estamos muy de acuerdo con la ley antitabaco, pero aquí nos hacemos cargo de un residuo del tabaco que afecta justamente al medio ambiente y los ecosistemas, y particularmente a la contaminación del agua. Y por eso, ¿verdad?, se impulsa estas distintas mociones parlamentarias refundidas, las cuales le hemos puesto suma urgencia. El establecer qué es lo que se hace actualmente con el reciclaje de las colillas, que me preguntaba la senadora Allende. Hoy día existe una sola planta en Chile, senadora, donde se reciclan colillas de cigarrillo, porque tiene la capacidad de separar lo que explicaba yo en la presentación, lo que son los componentes tóxicos que quedan acumulados después de fumarse un cigarrillo, del resto de los elementos de cuál está hecho
el filtro o colilla, no se puede reciclar. Esta planta es Imeco y efectivamente durante las recolecciones que se hace de limpieza de playa, que tiene por un fin limpiar las playas, la mayoría de las colillas que ahí se recoleccionan se envían a esta planta Imeco, pero la verdad es que la capacidad que tiene es bastante baja para reciclar y que, bueno, y ahora durante la pandemia además ha estado cerrada. Entonces, como es una cosa técnicamente compleja, hoy día existen capacidades limitadas para el reciclaje, lo que hace aún más urgente, ¿verdad?, que tratemos de eliminar y reducir la enorme cantidad de colillas que encontramos, a diferencia de otros productos que sí se pueden reciclar mejor y siempre pensando en la salud de los ecosistemas, siempre, y la economía circular así lo establece, reducir es siempre el primer paso más esencial y después reciclar. Así que va en esa dirección. En relación a los datos actualizados en tema de todo lo que son ¿cómo se llama? Las la mascarilla que estamos usando por la prevención del COVID. Efectivamente, esta basura COVID que se ha generado en el mundo entero es enorme. Piense que si nosotros estamos usando, pónganle 2 mascarillas por persona al día, en el caso de la mascarilla que son desechables, efectivamente estamos generando casi 30 millones de mascarillas, ¿verdad?, al día, si consideramos de cierta edad. Es una cantidad gigantesca. Como ministerio hemos impulsado desde el gobierno 3 temáticas en relación a esta, que bueno que podamos compartirlo. Evidentemente, primero una campaña para el uso responsable de la mascarilla, que implica usar mascarilla, pero ojalá y preventivamente, mucho mejor usar una mascarilla que sea reutilizable que a una desechable, porque disminuye enormemente la generación de este residuo y que tenga todas las condiciones de salud para eso. Segundo, el uso responsable de la mascarilla es bien de la disposición final de este residuo, que no es reciclable porque tiene y puede estar contaminado, y por lo tanto si uno lo mete en el reciclable se puede afectar la salud de los recicladores de base, de las personas, y es muy difícil de reciclar. Así que se establece cómo se hace, y se hizo una campaña de comunicación bastante grande al respecto, y también con todos los colegios, de que estas mascarillas se tienen que ser depositadas en bolsas, idealmente una bolsa reciclada, un resto de un paquete de tallarines, etcétera, amarrada y depositada en la basura. Y tercero, se impulsó un sistema para reciclar mascarillas. Y aquí yo quiero destacar a la Universidad de Concepción, que fue la primera que generó un sistema para reciclar masivamente las mascarillas que se están llevando justamente ahí a la Universidad de Concepción a hacer esto, y masivamente los lugares de uso masivo de mascarillas. Ejemplo, las grandes industrias que utilizan permanentemente sus trabajadores ya están llevando en contenedores especiales las mascarillas y se están reciclando de esta forma. Esa ha sido un poco la realidad, la situación de la mascarilla en nuestro país, y efectivamente, como digamos, es un tema de las consecuencias del COVID que es muy importante gestionar. En relación a la posibilidad de extender esta digamos, medida o prohibición a otros productos que se encuentren en las playas, etcétera. Compartiendo la necesidad de ser lo más ambicioso posible de la legislación, así que aquí la mejor disposición para que veamos todas las cosas que podamos incrementar el nivel de ambición, señalar que esto tiene que ir en concordancia con otras medidas que se dan, y leyes y legislaciones que se han hecho para hacernos cargo de cada uno de estos elementos. En el caso de las botellas plásticas, las tapas de botellas que no señalaba el senador Durresti, etcétera. Todo eso está cubierto hoy día por la ley REP de envases y embalaje, cosa que no están cubiertas la colilla y tampoco los plásticos de un solo uso, y por eso nos hicimos cargo con legislaciones específicas para estas materias. El caso de la ley REP sí incluye, ¿verdad?, todo lo que son los envases y en todo lo que es los envases y embalaje, y en el decreto supremo y publicado en marzo de este año
justamente el reglamento que se hace cargo de estas tapas de botella, de las botellas en sí, y cualquier, de las latas también que se encuentran, de la cerveza sobre todo, desgraciadamente debo decir que eso es lo que uno encuentra muy masivamente también en las playas. Y la ley REP establece entonces dentro del sistema obligatorio de recolección por parte de los comercializadores y distribuidores de estos productos la obligación de su recolección, revalorización y reciclaje. Por lo tanto, están incluidas en esa legislación. No así las colillas, ¿ya? Y por eso la importancia de poder regularla en esta legislación. Coincidimos absolutamente en la importancia de establecer dispensadores de colillas donde uno pueda depositarlas, ¿ya? Y allí ver dónde esto, y esta discusión también la tuvimos en la Cámara de Diputados. Decía, hoy día, ¿dónde, digamos, se puede fumar, como no se puede fumar en los lugares cerrados, entonces en los lugares abiertos y afuera de la entrada de un lugar público que sea cerrado, es donde se concentran los fumadores y por lo tanto poner la obligación en esta ley de establecer ahí, de poner ahí estos dispensadores de cigarros quedó establecido. ¿Qué nos pasa en las playas? En las playas, la verdad es que si uno establece la prohibición de fumar en las playas, no puede poner dispensadores en la playa, porque es como inconsecuente, es como poner un cenicero en una casa donde no se puede fumar. Uno podría ver de poner a la entrada de la playa, afuera de la playa, para que no se entienda que adentro de la playa. Eso yo creo que puede ser conversable. Lo que no podemos es dar un mensaje contradictorio, es decir, está prohibido fumar en un lugar y llenar de dispensadores para cigarros. No, la verdad que no se puede fumar. ¿Y por qué se establece además la prohibición de fumar en esos lugares? Porque efectivamente es muy difícil de fiscalizar digamos, que la colilla finalmente no se llegue y se meta en la arena. Entonces, porque más allá siendo un lugar abierto la playa, efectivamente, ¿verdad, Auro? La razón de la prohibición no está en el humo que genera el cigarro, sino en la colilla que se genera como desecho de fumar el cigarro. Y ese desecho, esa colilla, tiene un enorme impacto ambiental, particularmente en los efectos que produce la contaminación del agua. Y como es muy difícil, prácticamente imposible, darse cuenta si alguien se termina un cigarro y de repente mira para el lado y pone el cigarro en la arena o no lo pone en la arena, es la situación que, digamos, se pretende abordar con esta ley, estableciendo directamente la prohibición de fumar en estos espacios. Entonces, esa es un poco la temática. En relación a la consulta que hacía la senadora Allende en relación a entregarle facultades al municipio digamos, obligaciones y con recursos. La ley no le entrega ninguna facultad adicional a los municipios, ¿verdad? Tiene las mismas facultades actuales, pero sí lo que hace es ampliar la posibilidad de fiscalizar a nuevos fiscalizadores, ya que se amplía se agrega la policía marítima, que actualmente tiene, ¿verdad?, la subvigilancia en las costas y la zona marítima y las playas, de que puedan fiscalizar el cumplimiento de esta normativa. Así que ahí está la gran, digamos, temática de fiscalización. Y la acción popular, cualquier persona puede poner una denuncia. Oye, resulta que voy al local y no encuentro afuera no tengo idea del local, del aeropuerto, del restaurante, etcétera. No hay puestos unos contenedores de cigarros. Bueno, puede ir a hacer la denuncia ciudadana al juzgado de policía local. Ahora, como está establecido el proyecto de ley, uno quisiera, no sé, es muy complejo que alguien vaya a poner una denuncia ciudadana de alguien que ve fumando en una playa. O sea, honestamente creo que esa es una temática que no es fácil, salvo que, digamos, es fácil. Está más dirigida, como digamos, a la temática de denunciar cuando no hay mecanismos para poder disponer de las colillas de cigarro en las entradas de los locales, pero se amplía justamente esta
este requerimiento, esta posibilidad a todas las personas de poder hacer las denuncias correspondientes. No sé si toqué todos los puntos, pero más o menos cualquier cosa, si me falta algo, ustedes me avisan. Muchas gracias, ministra. ¿Alguna otra opinión, comentario? ¿Usted? Senador Durresti. Es un tema complementario, pero no puedo no hacerlo a propósito que está la ministra. No se asuste, ministra, sino no es nada tan grave. Que me escribían, ministra, a propósito de los humedales, perdón que haga un pequeño paréntesis, Jimena, colegas, pero es importante, que me escribían desde la comuna de Mayoa, región de O'Higgins, por el proyecto de humedal que hay ahí en la comuna, que se estaba en la lista de los humedales priorizados. Entonces, ministra, yo creo que quería pedirle información sobre eso, tal vez hacerlo formalmente. Me llegaba, perdón, era por red, y quería hacerlo, ministra, el humedal en la comuna de Mayoa, sexta región, que me preguntaban si estaba dentro del límite urbano, toda la situación, se podía hacer la ley de humedales urbanos, pero claramente no está, y los vecinos me estaban preguntando en línea. Por eso, perdón que haga la intervención, pero si usted nos puede hacer llegar alguna información sobre este humedal en particular, le puedo enviar posteriormente, si lo podemos hacer por la comisión, para hacerlo formalmente, ministra. Se han declarado muchos humedales urbanos y santuarios de la naturaleza, y perdón que me estaba llegando esta información interna. Muchas gracias, senador Durresti. Vamos a oficiar a través de la comisión. Quiero reconocer ahí ya varios municipios se han sumado a lo establecido en la ley de humedales urbanos, están protegiendo estos ecosistemas, y bueno, y un buen ejemplo son los carpinchos en Buenos Aires, se interviene en su hábitat, y la noticia es que los carpinchos llegan a algunos sectores de la ciudad o de la capital. Sobre el punto, ley de colillas, yo les propongo que solicitar en sala la votación en particular y en general, que lo hagamos la próxima sesión en el primer punto, y podamos ya despachar la ley en su segundo trámite. Cualquier cosa hasta la próxima sesión que podamos concordar alguna indicación si es que es necesario. ¿Les parece? ¿Cuál sería el trámite precisamente? ¿Lo votaríamos ahora en general, en particular, o cómo lo podemos hacer? Yo creo que hay bastante consenso en avanzar, en poder difundirlo. ¿Cuál es la mejor fórmula, presidenta o secretaría, para despacharlo? Creo que no hay problema. Sí, podríamos revisar el comparado, pero para votarlo tenemos que solicitar, entiendo, autorización a la sala, cosa que como presidenta de la comisión puedo realizar durante esta tarde en la sesión de hoy, y con eso ya lo podríamos votar para la próxima sesión. Magdalena. Sí, presidenta, como el proyecto no es de artículo único, aun cuando están todos de acuerdo, habría que pedir la autorización para verlo en general y en particular. Y hoy día en la tarde la sesión de sala, y en la próxima sesión se vota, en general y en particular. Podría revisarse el comparado, pero no sé si conducirá, porque no vamos a tener el resultado inmediato, no lo sé. Gracias, como usted lo Magdalena. estime. Presidenta, yo iba a proponer que revisáramos rápidamente, en unos 10, 15 minutos, que todavía tenemos tiempo, el comparado para tenerlo avanzado, para que una vez que se apruebe en la sala, que seguramente se va a aprobar, la siguiente sesión lo votamos nomás, los primeros minutos de la sesión, porque no, ¿para qué ponernos a revisar el comparado después cuando lo podemos hacer ahora, en los próximos 15 minutos máximo? Sí, esa es la idea, senadora. Entonces les propongo que continuemos con el comparado, por favor, Magdalena, que lo pudiéramos. Carolina, por favor, ponlo en pantalla. Ahí está. Oiga, ahí está. Presidenta, solo como elemento, el humedal se llama La Capilla, un singular humedal en la región de O'Higgins, comuna de Mayoa. Si pudiéramos
digamos, enviarle un oficio a la ministra como comisión para ver si está dentro del catastro de humedales y poder ver la preocupación que tenemos sobre este humedal y eventualmente en algún momento comunicarnos con la comunidad que lo defiende. Insisto, esto lo he recibido por redes, muchas veces hay peticiones, pero creo que hay que colaborar con estas iniciativas o defensas a lo largo de todo Chile, sobre todo humedales en la zona central son importantes. Humedal La Capilla, comuna de Mayoa, región de O'Higgins. Así lo habíamos acordado, senador, oficiar a través de la comisión. Sigamos con el comparado, por favor. Antes de entrar al comparado, no sé si la ministra me puede informar en qué punto está exactamente. Entiendo que el municipio de San Antonio finalmente pidió la incorporación de los ojos de mar de San Antonio, que lo he pedido. Y el estero El Jote, El Jote también, que usted siempre lo pide. Y el Jote también de Casablanca, exacto. Exactamente, ya hasta se lo saben de memoria. Entonces, pedirle si me puede informar la ministra en qué está, porque se logró que los municipios... Esta es hora de incidente, hora de incidente. Presidente, hora Ya, de paréntesis. Lo abrió. Ya, Oye, nada más. muy corto y feliz de tomar, y ya tomé nota, senador, ahí del humedal Mayoa de la sexta región, primero para ver el catastro si está dentro de zona urbana, para ver si es humedal urbano, y para ver dentro de los humedales que están priorizados, porque como bien se ha señalado, ¿verdad? Estamos con una enorme cantidad de protección de humedales y sacando adelante muchísimo de ello. Quiero contarles que ya en el Plan Nacional Presidencial de Protección de Humedales ya llevamos más de 260.000 hectáreas de humedales protegidos. Realmente ha sido un tema importante. Y agradecer a las comunidades que han sido totales. La sesión pasada que yo no pude estar era porque justamente estaba ahí en el LOA haciendo una protección muy importante con todas las comunidades de la región, etcétera. Así que ahí hay muchas acciones. Así que vamos a revisar que usted ha señalado y proceder también para la respuesta. Y en general, en la consulta que hace la senadora Isabel Allende, el humedal, nosotros hicimos todo el trabajo para la protección de la declaratoria del humedal de Ojos de Mar. Sin embargo, fue presentado un oficio que reclamaba el pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debido a las facultades que tiene sobre territorio que han sido establecidos específicamente para zona de puerto, de las facultades que tienen tanto los municipios, ¿verdad?, como el Ministerio para la declaratoria. Así que hay un plazo de 2 meses que se estableció en eso, así que estamos a la espera del informe de vivienda y urbanismo en términos de las facultades para la declaratoria del humedal en esa área. Eso es lo que puedo informar al respecto. Gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Vamos a estar atentas a la respuesta respecto de la tramitación de la solicitud de estos 3 humedales urbanos. ¿Algo más en hora de incidente? Oye, el del río Yuta está muy bien ahí, José Durana, no tiene nada que decir, pues está... Perfecto. Absolutamente protegido. ¿Senador? No, el humedal de Arica está bien protegido. Sí, vale la pena. Ok, muchas gracias. Magdalena, proyectemos por favor en pantalla el comparado de la ley de colillas, como hemos denominado este proyecto. Presidenta, en la columna izquierda se encuentran las disposiciones legales vigentes y en la derecha el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Artículo primero. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco. 1. Incorpórase en el artículo 9 el siguiente inciso tercero nuevo, pasando al actual inciso tercero a ser cuarto. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los filtros y las colillas de los cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricadas con materiales biodegradables. ¿Algún comentario? ¿Sigo? ¿Ministra? Si me permiten hacer un comentario en esto. Oiga, porque una de las cosas que digamos, vimos y aprendimos en la tramitación que se hizo en la Cámara de Diputados es esto que les comentaba, de que las personas tienen una fuerte idea
de que las colillas de cigarros son degradables, biodegradables, ¿ah? Y que por lo tanto no tiene mucha importancia que uno las bote en cualquier parte porque se van a deshacer solas y son inocuas. Entonces, que la verdad es que era bastante nefasto, digamos, profundizar en esa falsa creencia, estableciendo así cualquier tipo de señalética, diga esto es biodegradable, porque desgraciadamente los elementos tóxicos que quedan contenidos en la colilla, independiente del material que esté hecha la colilla, no son biodegradables. Entonces, acá en este artículo, es el único artículo que digamos que yo quiero manifestar mi inquietud de que esto pueda profundizar el hecho de esta falsa creencia de que es biodegradable, porque generalmente cuando, ¿verdad? Sobre todo que se ponga un tipo de lechero que diga, oye, esto está hecho esto es biodegradable, colilla biodegradable, etcétera, etcétera, porque esté hecho con materiales biodegradables, que gran parte de las colillas están hechas con esos materiales, justamente profundice esta falsa creencia. Así que yo lo pongo lo destaco para el análisis de particularmente ese artículo, porque no creo que esto, digamos, pueda, digamos, dar pie a creer que esto genera un artículo inocuo, porque no lo es. La colilla no termina siendo degradable, independiente de cómo estén constituidos los materiales que la forman, porque retiene el tabaco que queda y las toxinas que quedan cuando se fuma el cigarrillo. Gracias, ministra. Una consulta, entonces, ¿la colilla puede ser, o estar constituida de materiales biodegradables, lo que la hace altamente contaminante, que son, porque creo que hay que precisarlo, porque si no va a dar espacio para el mito de que si la no va a estar 7 o 12 años? O sea, yo creo que este artículo... que se va a degradar. Por su intermedio, Presidenta, este artículo yo creo que profundiza eso. Yo creo que fue hecho con la mejor intención en el minuto que empezamos a ver el proyecto, porque estábamos todos que, claro, que sea degradable, que sea reciclable, etcétera, pero en la medida que después vimos que esto profundizaba esta sensación, de hecho, en la misma comisión votamos todo en contra y ahí todo unánime de todas las indicaciones que establecían oye, que fuera reciclable, que le pusieran un letrero que dijera reciclable, que esto es degradable, etcétera. Pero en este artículo en particular se nos quedó esto de que a pesar de que actualmente las colillas mayoritariamente están hechas en materiales que son efectivamente biodegradables, por lo tanto no agrega mucho este artículo, sí puede atender a confundir y a generar una profundización de esta idea que es malo. Entonces, no sé si ese artículo en particular es el único que uno quizás no se debiera incorporar en esta legislación, porque no le agrega nada mucho, ya que actualmente los cigarros son hechos con ese material biodegradable, pero el impacto que genera es que cuando se fuma el cigarro se queda la toxina ahí. Esa es mi pregunta. Levanto este punto porque creo que se nos puede haber quedado. Me parece importante, vamos a tener que revisarlo, ver incluso si lo eliminamos como una opción. Senador Durresti. Sí, yo creo que no hay que dar mensaje equívoco porque, digamos, para los fumadores es casi lógico que es prácticamente papel y el papel se disuelve y se lo come el agua y creo que la ministra se viene el punto que lo que contamina son los componentes químicos que se concentran y precisamente los filtros han mejorado la capacidad de retener esa cantidad de toxinas. Entonces son verdaderas píldoras de contaminación. Yo creo que es bueno enviar igual una señal a la industria, digamos, habrá procedimiento, pero esto es natural, porque si no queda en el filtro, queda en el ser humano esa toxina, pero no es bueno dar la señal equívoca. Yo creo que lo que tenemos que avanzar, más que pronunciarnos sobre esto, que no lo vamos a solucionar porque es una concentración de químicos en el filtro, su nombre precisamente para eso son los filtros, yo creo en la cadena de disposición posteriormente, así como la ministra hacía la referencia a la REP,
a la ley de responsabilidad extendida del productor, también tenemos que avanzar eso. Uno debiera tener, digamos, eh, perdone la referencia también, es así como los productos de los hospitales tienen un tratamiento específico y hay unas empresas y disposiciones particulares del material de los hospitales. Debiéramos tener a la larga también un reciclaje o un destino especial de los productos de las colillas de cigarro, que pudieran, como las pilas, separarse. Creo que por ahí va, pero el propio filtro va a ser siempre tóxico por naturaleza. Gracias, senador Durresti. Senador Proens, luego senador Allende. No, solamente el senador Durresti expresó la inquietud de uno, digamos, una cosa son los materiales con que están hechos los filtros y lo otro es dónde queda la contaminación propiamente tal de eso. Nosotros cambiemos, sean biodegradables o no, las toxinas van a quedar siempre en cualquier recinto y eso, al caer en el agua o en cualquier otro lado, va a seguir contaminando como lo suele ser hasta el día de hoy. Ahí la única forma de eliminar eso es que no se fume más, pero eso ya son palabras mayores. Pero el tema está ahí, compartir lo que decía el senador y que también creo que este es un buen proyecto, ministra, y creo que esto lo que sí hay que hacer es inculcarle a la sociedad la responsabilidad de lo que significa cumplir esta norma. Fiscalizar va a ser muy difícil, sobre todo en lugares tan abiertos como son las playas, los balnearios de río y otras cosas, pero aquí hay que, en la sociedad la que tiene que entender, el fumador probablemente tal, que él no puede dejar las colillas. Yo prefiero que se las lleve a las casas y la bote en el tarro basura de su casa, pero que no la ande eliminando en cualquier lado. Así que quedarme con eso y creo que ahí hay un trabajo de educación posterior que va a costar, porque son espacios públicos abiertos, generalmente los que se están prohibiendo o sumando a nuevas prohibiciones, como son el mar, la orilla de río y lagos, y obviamente eso nos va a crear un problema futuro. Pero que me parece bien que empecemos por algo y a lo mejor lo que van a tener que hacer las ciudades balnearios es poner recipientes para que la gente pueda votar en algún lugar las colillas y otras cosas más, no solamente las colillas, sino que también otras cosas más que se dejan botar en la playa. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Proens. Senador Allende. Sí, en la misma línea, inmediatamente la reacción que surgió a este artículo y que tiene razón la ministra que hace, es porque es confuso. Primero, yo no creo que podamos decir que se puede hacer estos filtros con materiales biodegradables. O sea, per se es muy difícil eso. Y segundo, la colilla, como aquí se ha explicado muy bien, concentra todo ese material tóxico, por lo tanto, biodegradable, cero. Entonces, creo que ahí hay que ser muy claro porque no dar señales equivocadas que pueden confundir más, lo primero. Y lo segundo, compartir exactamente la inquietud que acaba de manifestar el senador Proens y que yo decía antes. Va a ser más difícil la aceptación de buena primera, una prohibición en espacios públicos, porque precisamente prohibimos los espacios cerrados, comillas, fumador con los espacios públicos. Ya se armó, yo recordaba toda la discusión en los estadios y otros lugares, las plazas, en fin. Pero para que eso tenga una mayor aceptación, ministra, de verdad, todo esto que usted ha informado hoy día no se sabe. Muchos de nosotros, incluso recién ahora, hemos logrado tener un conocimiento más específico de lo que significa los concentrados tóxicos en una colilla y el daño que hace medioambiental y a la salud y, por supuesto, a nuestro océano. Entonces, es súper importante que haya una campaña mucho mayor de difusión, porque esto, para que tenga un nivel de aceptación, porque yo, como decía antes, es difícil la fiscalización. Está bien, ustedes agregan a la policía no sé cuánto de Directimar, pero reconozcamos que va a ser muy difícil. Entonces, mucho más efectivo es el nivel de conciencia que tengamos los ciudadanos sobre de qué estamos hablando. Que es un poco lo que ocurre con el alcohol y el manejo, en fin, que al final es una aceptación ciudadana y la mayor conciencia ciudadana la que permite ser más efectivo que la cantidad de fiscalizaciones o multas, por llamarlo así. Entonces yo creo que es sumamente importante, uno, no aprobar un artículo que es confuso, y dos, en paralelo, ministra, no esperar, en paralelo, hay muchas maneras que el Ministerio puede ir haciendo
conciencia de lo que estamos tratando, para adelantarnos, para que haya una mayor aceptación de lo que va a significar una prohibición total en espacios abiertos. Yo insisto en esto porque para que esto realmente sea efectivo no es un tema de fiscalización, es el grado de aceptación y de conducta que cambie la ciudadanía, que es posible, tal como cambió con la bolsa plástica, y que todos al comienzo recibimos de la farmacia todos los remedios en la mano porque se nos olvidaba a veces llevar nuestra propia bolsa, pero en definitiva lo terminamos asimilando. Aquí va a tener que hacerse algo aún mayor, porque, insisto, hay como una suerte de ¿dónde entonces fumas? No puedo en la casa, no puedo en la oficina, no puedo aquí, no puedo acá, no. Bueno, entonces si ahora no puedo ni siquiera en el mar, en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es tremendamente necesario hacer una campaña desde ya muy importante. Creo que el Ministerio tiene las herramientas para hacerlo y si no, tiene que contemplar el cómo hacerla, a mi juicio, desde ya en paralelo. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Durana. Gracias, presidenta. No solo consultar si es que finalmente en el proyecto se distingue claramente las personas que fuman cigarrillos con filtro y los que también pueden fumar cigarrillos sin filtro, porque en algún minuto, dado este análisis del uso de estos elementos biodegradables, nos podemos encontrar con que aquellas personas que fumen sin filtro, digamos, puedan tener la libertad de hacerlo en la playa, dado de que finalmente consideren que ellos no están desechando la colilla en las playas o en los balnearios. Ahí obviamente cobra especial importancia lo que dice la senadora Allende en función de poder generar este proceso educativo. Es cierto, la bolsa plástica fue un cambio importante. Algunos van con su bolsa y algunos terminan con los remedios en la mano, pero es un cambio, pero igual es un cambio sustancial que ha sido importante y por lo tanto en lo que es la figura de la cultura de la persona que finalmente consume cigarrillo, hoy día está la cultura del que compra cigarros con filtro, está la cultura, muchos compran tabaco y ellos mismos se hacen sus propios cigarrillo y obviamente que en eso la norma debe ser clara, pues como la publicidad que se vaya a generar, porque más allá del argumento del cuidado del medio ambiente y del cuidado de nuestros recursos naturales y de la sustancia química que tienen estos elementos que obviamente provocan daño, hoy día estamos claros de que hay municipios que han generado ordenanzas municipales en espacios públicos, en parques. Hoy día lo hacemos en la playa y finalmente el concepto general es no fumen. Es decir, se prohíbe fumar en estos lugares. Un poco para hacer mucho más asequible el mensaje al ciudadano. Es decir, más allá de todos los contaminantes que pueda tener la colilla del cigarro, que es un elemento accesorio. Lo importante finalmente es que el proyecto de ley claramente determine la imposibilidad de fumar en un lugar determinado, si es que ese es la playa. Eso, presidente. Durana, senador Proens. Sí, presidenta, el artículo 10 justamente habla de que esto es una prohibición, no es una sugerencia. ¿No? O sea, aquí se está agregando a todo lo que ya conocemos que no se puede fumar en playas de mar, en playas de río y en playas de lago. Por lo tanto, aquí da lo mismo si es con filtro o sin filtro, así lo entiendo yo, ministra. Lo que la persona haga está prohibido de por sí. No se puede fumar en ninguno de los espacios, ya como dijo la senadora Allende. Yo creo que aquí, si nos trataron antes de que éramos poco solidarios, hoy día no vamos a poder salir más de las casas, pero el objetivo está que la persona va a tener que fumar solo en su casa a partir de ahora, si esto se aprueba así como está. Gracias, presidente. Gracias, senador Proen. Como usted dice, se extiende la prohibición de fumar a playas, ríos, lagos. Y en ese sentido, se me olvidó lo que iba a... Senadora Allende, después recojo. Ya, después recoge
regrese la idea que tenía. Pero yo encuentro igual, o sea, entiendo que es una prohibición, pero creo que hay que ser justo. Me gustaría una explicación más clara, si efectivamente no es lo mismo la persona que con el tabaco hace con papel su cigarrillo y no deja ninguna colilla. O deja una colilla. Como yo no soy fumadora, no tengo idea si queda alguna colilla. Entiendo que hará algo, pero me gustaría ser clara a este respecto porque es por último, por mayor rigor, saber. Y plantearle a la ministra que la ley de plástico, porque esta ley que yo te he manifestado, creo que si más que fiscalizador externo, el mejor fiscalizador es la propia ciudadanía, pero para que la propia ciudadanía se convierta en esto, tiene que tener la convicción. Por eso decía la necesaria información, educación y pedagogía, pero también la acción popular. Nosotros lo aprobamos la ley de plástico de un solo uso y me gustaría saber si esto va a incluir, es decir, para que ONGs y ciudadanos puedan hacer las denuncias. Eso es lo importante. Gracias, senadora Allende. Y recuperé la memoria. Yo lo que les iba a sugerir era a nuestros asesores y a la Secretaría también, porque el tema es acá si que revisen y que nos hagan una propuesta si eliminamos esto, porque como está redactado sí llama a la confusión. Y una colilla es un componente que ya está contaminado, por lo tanto va a contaminar. Entonces, o asumimos eso a priori y hay una nueva redacción, o simplemente lo eliminamos. Entonces les pido para que tengamos ese tema resuelto y evitar confusiones que al final del día atentan con el propósito general de la ley. Ministra. Ya, por su intermedio, gracias, Presidenta. Señalar que al senador Durana que efectivamente, como lo indicaba el senador Proens, el proyecto no distingue, establece la obligación de fumar, ¿verdad?, independiente de que el cigarro tenga o no tenga filtro, en todas las playas, en todas las, digamos, en las áreas protegidas, etcétera. Y esto con el cuidado de los ecosistemas. No soy fumadora tampoco, gracias, ¿verdad? Pero sí veo además que gran parte de los cigarros que efectivamente hoy día se arma el tabaco, los propios jóvenes, sí le ponen un filtro, senadora. Eso se lo paso de puro mirona nomás que veo ahí a los jóvenes, pero la verdad es que en Roger lo hacen con una habilidad notable, tengo que decir, y además muy convencido de que están haciendo un gran aporte al medio ambiente, porque consideran que son mucho más sanos los cigarros que enrollan el tabaco, que fumar cigarrillo, como ellos me dicen, pero sí trae un filtro también, y el proyecto no distingue y establece la obligación de fumar en estos sectores. Ahora, en relación al artículo que comentaba, ¿verdad?, que establece que sean hechos con estos filtros, estas colillas con materiales que sean biodegradables, la verdad es que nosotros como gobierno no nos gusta esto, y quiero señalar claramente porque creo que da una información errada, confunde en un tema que estamos tratando de generar un cambio cultural, y particularmente además porque pone en riesgo que incluso de disposición final los pongan en las composteras. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para la transformación hacia el compostaje, ¿verdad? Hicimos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, estamos impulsando con fuerza esto, y el hecho digamos, de seguir profundizando en esta idea de que son degradables, biodegradables, materiales naturales, etcétera, puede incluso terminar compostando y terminar en las composteras, digamos, y contaminando a todo el compostaje. Así que creo que ojo con ese tema, y por eso creo que no me gusta, digamos, ese artículo. Creo que uno debe tener, digamos, revisarlo para ver si rechazarlo a ustedes en la comisión. Y en relación a las bolsas plásticas y la campaña educacional, dos cosas que se me había olvidado comentarle a la senadora Allende, pero creo que es bien importante. La ley de bolsas plásticas establece la provisión de entrega de bolsas plásticas, ¿verdad?, para llevarse en todos los, digamos, locales comerciales, supermercados y tiendas, para que son bolsas que excluye esta digamos, legislación, la ley Chao Bolsas Plásticas, a las bolsas que son materiales primarios, es decir, cuando no son para acarrear algo, sino que para envolver algo que por motivos sanitarios se puede requerir. Es decir, por eso nosotros las vemos, y a mí también se me aprieta la guata, tengo que decirlo, cuando uno va a la feria y que las bolsas plásticas, las usan mucho, las bolsas plásticas para acarrear la fruta, las verduras, etcétera, porque la ley expresamente
permite, o sea, excluye, mejor, para decirlo de una manera, a aquellas bolsas primarias que se requieren por motivos de salud. O sea, si uno compra jamón, el jamón puede estar envuelto en una bolsa plástica. Si uno compra fruta o verdura que no tiene un envase, un envoltorio, la bolsa plástica se puede entregar. Así que por eso uno las ve, sobre todo cuando uno va a la feria, como usted bien señala, a pesar de que en todo, ¿verdad? Los locales, los supermercados, la farmacia y todos los locales está absolutamente, ¿verdad? Ya no la ves porque está prohibida, porque ya no se puede entregar para acarrear los productos que uno compra, que efectivamente tienen envase primario. Y sí creo que la oportunidad de esta legislación nos abre también para esta campaña educacional. Y lo comento porque además nosotros, cuando tramitamos ahora en la comisión de la Cámara, exilio y ahora con el tema de la suma urgencia, lo primero que se levanta es esta discusión de por qué ¿verdad? Se prohíbe esto, por qué, y cuando uno lo enfoca muy fuertemente en el efecto ambiental que tiene, el impacto de tóxico que tienen los residuos del cigarro en el medio ambiente, y que aquí estamos apelando a eso, y por eso en lugares, sobre todo en contacto con el agua, donde se genera esta contaminación del agua, sí se toma una conciencia distinta de la aproximación que se le ha dado siempre al cigarrillo, que es como que yo me afecto mi propia salud o le puedo afectar la salud de otra persona. Y es por el residuo de este cigarro, ¿verdad?, que está focalizado en la colilla que se hace esto. Entonces, la campaña, así como hicimos con las bombillas, el Chao Bombilla, si se acuerdan, fue como el que inició después en que esto fuera obligatorio después con la ley. Bueno, creo que aquí generando esta restricción obligatoria para otro, es una tremenda campaña educacional para avanzar también en los efectos que tiene la colilla, y vamos a impulsar más campañas. Usted sabe que aquí en eso estamos con mucha fuerza. Muchas gracias, ministra. Senador Proens, ¿había solicitado la palabra también? Sí, Presidenta, es para hacerle una consulta de una definición que aparece en el proyecto cuando habla playa de mar. ¿Qué significa el concepto de playa de mar? Porque según el Código Civil, el artículo 594 define playa de mar donde están las olas más la más alta marea. Y la más alta marea, según la gente de la Marina, son los 80 metros. Entonces, también ahí debiéramos ahondar bien qué es lo que vamos a restringir, porque capaz que un fumador diga, bueno, la más alta marea son 80 metros, me paro a los 90 y fumo igual en la playa. Entonces, por eso quería hacer, si usted tiene alguna definición de lo que significa playa de mar, para poder ir acotando con respecto a la... Ministra. Intermedio, Presidenta, no. Señalar que el concepto playa de mar fue incluido para diferenciar playas de ríos, playas de lago, en el concepto, más que para señalar la cantidad de metros en relación a las altas mareas. Y aquí tenemos a nuestro querido abogado, a Tomás, le vamos a preguntar si será necesario precisar, digamos, metros. Yo creo que el concepto que tiene que quedar claro que en cualquier playa de mar, independiente de verdad, de playa de mar, río, lago, se prohíbe fumar. ¿Por qué? Porque efectivamente el residuo del cigarro y particularmente la colilla, ¿verdad?, termina afectando el ecosistema y particularmente en contacto con el agua. Entonces, eso es el tema, ¿verdad?, que aborda la ley, y si esto se entiende, digamos, distinto a eso y es necesario precisarlo, lo veremos con los abogados. Uh-huh. Muchas gracias, ministra. Sigamos con el comparado. Unos minutos todavía, Magdalena. Ya. Ha hecho el punto. El numeral 2 del proyecto agrega en el artículo 10 de la ley, el siguiente literal de playa de mar, de río o lago. Cabe señalar que el artículo 10 ya establece la prohibición de fumar en los siguientes lugares, y a ello se agrega playa de mar, de río o lago. El numeral número 3 incorpora en el artículo 11 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Para el caso de las letras
A, B, C, D, E y H del inciso anterior, si estos lugares cuentan o no con patios o espacios al aire libre, deberán instalarse ceniceros, contenedores o receptáculos destinados al depósito de filtros, colillas y cenizas de cigarrillos en dichos lugares o en sus accesos. Se refiere que todos los lugares en que está prohibido fumar deberán contar con estos contenedores, con excepción de los establecimientos de salud y las dependencias de los órganos del Estado. El numeral 4 introduce un siguiente artículo 12 nuevo. Se prohíbe arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la vía pública y en los patios o espacios al aire libre de los lugares señalados en el artículo anterior. El numeral 5 incorpora en el artículo 15 el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando al actual inciso cuarto a ser quinto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la letra 10 del artículo 10, en la letra D del artículo 10, la fiscalización corresponderá a la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, y en caso de constatarse alguna infracción, esta se deberá denunciar ante el juez señalado en el inciso primero. Y agrega una letra B que agrega el siguiente inciso final. Cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso segundo del artículo 11, que es lo que obliga a tener receptáculos. El numeral 6 introduce la siguiente letra A en el artículo 16. Incorpórase en el numeral 2, luego del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente. La misma sanción será aplicable a personas naturales o jurídicas que produzcan, distribuyan o comercialicen cigarrillos en el caso de contravención a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9. Que el artículo 9 es el que señalaba que las colillas debían ser biodegradables, o sea, depende de lo que se resuelva con esa numeral, se resolverá con este. Y la letra B sustituye en el numeral 12 la frase multa de 2 unidades tributarias mensuales por multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y la expresión artículos 10 y 11 por artículos 10, 11 y 12. Ahora, el artículo segundo introduce las siguientes modificaciones en el numeral 3 del artículo 494 del Código Penal. 1. Intercalas entre el vocablo materiales y la frase o desechos de cualquier índole lo siguiente: colillas de cigarrillos. O sea, establece la misma sanción que establece para quienes ensucien, arrojen o abandonen basura en playas, riberas de río, de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, etcétera. Y agrega un siguiente párrafo segundo a este numeral tercero, que señala lo siguiente: la pena consistirá en la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consistente en la limpieza de playas, lagos o ríos. Esta pena se regulará conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 49 bis, 49 ter, 49 quater, 49 quinquies y 49 sexis de este Código, debiendo existir consentimiento previo del condenado. En caso de no haber consentimiento, se aplicará la pena de multa. Estas son las modificaciones que propone el proyecto, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Entonces, les propongo ya la próxima sesión ver las propuestas y los cambios que haya que agregar. Y si no hay más palabras y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien.